¿Aprender 2 idiomas al mismo tiempo? ¿Qué? ¿Es acaso remotamente posible? La respuesta corta es sí. Pero la pregunta correcta no es si se puede o no, sino más bien ¿cómo? Ok, entonces hay varios puntos que tenemos que revisar. Uno de ellos, uno de los más importantes, es qué idiomas nos interesan aprender. Y aquí, la verdad, sería muy interesante que me dejaras un comentario diciéndome qué idiomas te interesan a ti. Básicamente tenemos dos opciones. Escoger idiomas que se parecen bastante, que comparten palabras, por ejemplo, vocabulario o verbos, ciertos sonidos, etc. O elegir idiomas que no se parecen prácticamente nada. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Si, por ejemplo, imaginemos que no sabes español y los idiomas justamente que quieres escoger son español e italiano, ¿no? Ya sabemos que se parecen bastante. Si tú tienes miedo, si tú tienes cierta duda de que tal vez puedas confundir bien en español y bene en italiano, bueno, lo mejor es no mezclar dos idiomas que se parezcan bastante. Obviamente también tienes la ventaja de que no tienes que gastar tanto tiempo en repasar cierto vocabulario o ciertos temas de gramática, si se parecen bastante los idiomas. Digo, por ejemplo, en español tenemos la palabra casa y en italiano es algo como casa, ¿no? Es muy parecido. La verdad no sé italiano, pero bueno, Google Traductor. Segundo punto que hay que considerar, ¿vamos a estudiar solos o vamos a estudiar con un maestro? Aquí creo que es muy importante, bueno, si estás estudiando en un curso o un mismo maestro te está enseñando ambos idiomas, hay menos problemas, sabes cuál es el camino, sabes qué es lo que tienes que hacer, bueno, espero, que el tener un horario de clase, una estructura en las clases, etcétera, pues haga todo tu aprendizaje mucho más sencillo. ¿Sí? Cuando estamos aprendiendo solos, obviamente que todo esto se vuelve un poco más complejo, porque no sabemos exactamente para dónde ir. Hay tantos temas en los idiomas y no sabemos qué estudiar primero, qué estudiar después, qué es lo más importante o qué no lo es. Por eso, bueno, aquí vamos a suponer que no estás estudiando con algún maestro o en algún curso. Y justo aquí va relacionado el tercer punto. Si estás estudiando con un maestro o en un curso, significa que tienes suficiente tiempo para estudiar dos idiomas, ¿sí? Pero si lo estás haciendo solo, tienes que ser muy consciente sobre el tiempo. Es decir, si eres la persona más ocupada del mundo y lo único que tienes son 5 minutos todos los días antes de acostarte con Duolingo, mejor enfócate en un solo idioma. Eso de verdad es mucho mejor. Va a haber menos confusiones, le vas a dedicar más tiempo, vas a ver más progreso. Eso a veces parece que no es tan importante, pero realmente es algo que nos motiva a seguir o que nos para. Bueno, vamos a suponer que sí tenemos el tiempo. Entonces, va a ser muy importante que veamos cómo acomodarlo en la semana, ¿sí? Una opción, obviamente, es decir, lunes, miércoles y viernes estudio alemán y martes, jueves y sábado estudio italiano, por ejemplo. Otra forma, obviamente, de acomodar tu calendario es decir, la mitad del tiempo para uno y la mitad del tiempo para otro y 6 días o 7 días o 5 días a la semana estudio los dos. Incluso podemos estudiar los dos al mismo tiempo si se trata, por ejemplo, de aprender vocabulario, estudiando una palabra y cómo se dice en ambos idiomas. Y ahora sí, entonces, ¿cómo estudiamos dos idiomas al mismo tiempo? Hacemos listas de palabras, 3 columnas, español, alemán, italiano, vemos las equivalencias y nos ponemos a memorizar. Bueno, no exactamente, no si quieres saber más allá de vocabulario básico o algunas expresiones básicas, necesitamos más que eso. Y justamente te voy a dar un ejemplo en inglés de por qué no siempre es bueno hacer estas 3 columnas. Uno debe de escoger muy bien el vocabulario que ver allí. Sabemos que mesa es table y vaso es glass, pero decir el vaso está en la mesa no es tan sencillo, porque en inglés tenemos las preposiciones in, on y at, que se traducen como en algún lugar, ¿no? En español. Entonces, el vaso está en la mesa es the glass is on the table. Pero estoy en el trabajo es I am at work.
Y estoy en el auto es I am in the car. Y para los que digan, bueno, pero in es inside, on es sobre y at, quién sabe. Bueno, cuidado, porque aunque decimos I am in the car, decimos I am on the bus y claramente no vamos en el techo del autobús. Entonces, si quieres aprender vocabulario, por ejemplo, de útiles escolares, animales, países, idiomas, comida, colores, profesiones, el clima, entonces está perfecta esta estrategia. Poner una palabra en español, una palabra en inglés, alemán, etcétera, y otra palabra en el otro idioma que estemos aprendiendo. Pero con cosas más complejas, la verdad sí se puede volver confuso. Por ejemplo, con los verbos, ¿no? En inglés tenemos el verbo make y do, y ambos significan hacer. Entonces, quizá no es la mejor opción. Lo que yo te recomiendo es comenzar justamente aprendiendo vocabulario sencillo, traduciéndolo en estos dos idiomas que quieres aprender. Así puedes darte cuenta sobre cómo se escuchan esas palabras, sobre cómo se escriben algunas de ellas. Eso nos deja saber un poco cómo funciona esa lengua y también, bueno, cuando ya vengan los verbos, vamos a tener cosas con qué utilizar esos verbos. Si no, imagínate, aprendemos cómo decir correr, pero no sabemos cómo decir ven al parque. Pero lo más importante es que el uso tiene que ser el eje rector de tu aprendizaje. Es decir, hazte preguntas como ¿cómo se pregunta por la edad? ¿Cómo respondo? ¿Cómo decir que me gusta hacer algo? ¿Cómo decir los idiomas que hablo? Etcétera. Algunas preguntas por el estilo, un poquito de gramática y todo se vuelve sencillo. Por último, va a llegar un momento en donde vas a tener que escoger uno de esos dos idiomas para darle preferencia, para estudiarlo más que el otro. Esto va a suceder una vez que ya conozcas pues algo de vocabulario, verbos, cómo decir que algo nos gusta o que no nos gusta, a lo mejor hablar de nuestra rutina diaria, decir lo que sucedió el día de ayer o lo que va a suceder el día de mañana. Para continuar mejorando, va a ser importante que le des preferencia a uno y que el otro no lo dejes olvidado, ¿eh? Eso es muy importante, ¿sí? Porque el momento en que dejamos de practicar algún idioma, poco a poco uno lo va olvidando, como cualquier cosa. Entonces es muy importante que sí, le des mayor importancia a uno, pero el otro lo mantengas. Sigue viendo algunos videos, sigue leyendo, sigue aprendiendo nuevas palabras, trata de comunicarte con otras personas que hablan ese idioma. En el momento en que tú sientas que tienes un dominio aceptable de ese idioma para tus propósitos, digo, porque no todo mundo quiere ser maestro de idiomas, por ejemplo. Ese es el momento para decir, reduzco el tiempo que le dedicaba a que ya lo conozco, que ya me siento cómodo, que ya puedo entablar una conversación con una persona y aumento este otro. En fin, si te gustó este video, ya sabes, déjame un like, comparte con tus amigos. Si tienes alguna duda sobre idiomas, pues déjamelo en los comentarios. Y si te gustaría aprender inglés, francés o japonés conmigo o el resto de mi equipo, pues bueno, búscanos en Facebook como David Teaches y mándanos un mensaje, te dejo el link acá abajo también. Soy David y nos vemos en clase.